Pues muchísimas gracias, Juan, por supuesto, hablando de temas de salud, de cosas importantes como cuidar nuestro cuerpo, como amar nuestro cuerpo y, bueno, enfocarnos en cada parte de nuestro cuerpo para su buen funcionamiento. Hablaremos el día de hoy sobre la desintoxicación aquí en Aprendiendo a Comer con Maribel Yáñez. Bienvenida, Maribel. Hola, buen día. Buen día, un gusto tenerte aquí como siempre y por supuesto siempre dándonos los mejores tips para, pues bueno, para mejorar nuestra alimentación, porque también para romper viejos hábitos, para renovar quizá, suplir, ¿no? Porque también los alimentos ya se pueden suplir, o sea, ya uno no come las tostadas de antes, uno quizá las come ya horneadas, cositas así, tips que nosotros no sabíamos, que tú conoces de sobra. Muchísimas gracias por estar aquí. Fíjate que el tema de la desintoxicación es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque te lo voy a explicar de esta manera. Como que siempre estamos al pendiente del metabolismo y echándole la culpa al pobre metabolismo que no bajamos de peso. Y véanlo de esta manera. Tenemos un sistema de entrada, que es el metabolismo, lo que comemos, lo que ingerimos. Eso se convierte en nutrimentos y va a alimentar a nuestras células. Pero nuestro sistema de salida es otra cosa. Es toda la parte de desintoxicación y está dada por 3 órganos importantes. Los intestinos, o sea, por las heces, ese es nuestro sistema de desecho. En el caso de los riñones, por la orina, y en el caso del corazón. Como que uno dice, ¿el corazón qué tiene que ver en la desintoxicación? Bueno, el corazón es el órgano que saca la sangre oxigenada, regresa por las venas toda la sangre venosa llena de toxinas. Entonces, estos órganos son importantes que los cuides, porque si no, nunca vas a bajar de peso, vas a acumular toxinas, vas a engordar y te vas a enfermar y te vas a sentir fatal. O sea, sí es importante saber que de pronto sí se arrana nuestro metabolismo, ¿no? Va pachorro, lento. Pero ¿por qué pasa eso? Pues porque uno come indebidamente, porque uno no le da lo adecuado de comer, porque también uno puede creer que está comiendo sano y no. Claro. Por ejemplo, eso que comentabas, ¿cómo es que el metabolismo lo puedes alentar si tu sistema de desecho no está correcto? Por ejemplo, el hígado es el que procesa todos los químicos que consumimos. Entonces, vamos a ponerlo en una barbacoa, algo muy sencillo. Si comemos una barbacoa, que es algo muy grasoso, le cuesta mucho al hígado procesarlo y en vez de ponerse a bajar de peso, sacar toxinas, etcétera, va a trabajar demasiado sobre esa barbacoa y por lo tanto, aparte de que vas a acumular toxinas de esa barbacoa, vas a poner a trabajar más a tu hígado, lo cual el metabolismo empieza a bajar, empieza a trabajar más lento, porque la prioridad es sacar toxinas en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, o sea, digamos que también si yo paso un largo periodo sin comer y de pronto me como una barbacoa, como dices tú, voy a súper alentar mi metabolismo. Claro, entonces no solamente lo vean como que los alimentos son malos, es decir, hay 2 tipos de toxinas que tiene el cuerpo, endógenas y exógenas. Entonces las endógenas son el residuo final del proceso normal de nuestros órganos, esos son los residuos endógenos. Y los residuos exógenos es los alimentos que comemos, pero también los medicamentos que tomamos, la contaminación, todo esto, radiación, químicos, todo esto a lo que estamos expuestos diariamente, incluso hasta el plástico en el que tomamos el agua. Ojo, ese plástico me está intoxicando. Entonces, ¿sabes cuánto tiempo tarda, por ejemplo, el cuerpo en regenerarse? De 90 a 120 días. Muchísimo. Entonces, no lo pongan a trabajar de más, ayuden a su sistema de desecho con muchas prácticas, ¿no? Suplan también, que suplan alimentos, por ejemplo, sí sabemos que el azúcar refinada no es buena, pero aspartames son peores todavía. Claro. O sea, entonces es muchísimo más fácil para nuestro cuerpo trabajar la azúcar refinada que trabajar el aspartame. Totalmente, es en el caso de los alimentos, pero yo les voy a dar unos tips para que ayuden, por ejemplo, al corazón como un sistema de desecho. Cepíllense el cuerpo de la punta de los dedos, o sea, de las uñas, hacia el corazón, los brazos, las piernas igual, antes de bañarse, por ejemplo. Eso activa la circulación, activa tu sistema de desecho y por supuesto que la celulitis es una acumulación de toxinas. Entonces hay que ayudar al corazón. Por el lado del intestino, usen probióticos, consuman fibra, tomen agua. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a tu sistema de desecho. Y no consuman estas pastillas milagrosas para bajar de peso, que nada más lo único que están haciendo es laxarte. Eso no significa que estás tirando la grasa. Claro. ¿Okay? Ni que tu sistema de desecho está funcionando mejor.
Y por el lado del riñón, ayúdenlo, por ejemplo, tomando mucha agua, tomando muchos líquidos, alcalinos, toda esta parte, ¿no? Por supuesto, hay que tener muy en cuenta también tener los alimentos, o sea, vaya, saber equilibrar nuestra alimentación y saber qué elegir para desintoxicarnos adecuadamente. O sea, sí, la desintoxicación es en base de alimentos. Claro, por supuesto. Entonces, ahorita están muy de moda todos estos detox, que lo único que están haciendo es ponerlo de moda, pero en realidad la jugoterapia, que esa es su base, fue ancestral y eso es algo que debemos de empezar Eso a es bien hacer. interesante, no es nuevo. No es nuevo. Entonces, yo les recomiendo que mínimo hagan 3 días de desintoxicación con jugos. Traten de que estos jugos sean de una sola fruta, todas las verduras, de preferencia las verdes, porque acuérdense que las verdes son las que traen la clorofila, que es la energía solar. Y entonces tu cuerpo se va a desintoxicar mucho más fácil. Háganlo 3 días. El primero se van a sentir raros, el segundo con mucha energía y el tercero, créanme que hasta van a bajar hasta 3 kilos. Híjole, pues qué buen tip. La verdad, yo sí he visto gente que toma de pronto clorofila y todo eso, y quizá yo la tenía subestimada, y ahora con lo que me comentas... No, es maravillosa. Es maravillosa. ¿Sabes quién hace eso? El conductor Enrique Alcocer. Le voy a copiar ese tip, porque es muy, muy bueno y nos sirve también para desintoxicarnos y pues para poner el cuerpo al tiro, ¿no? Que es importante. Claro, entonces ayúdenle cepillándolo, tomen mucha agua. Fíjense por qué el agua baja de peso. No es que el agua saque a la grasa. Si tú tienes a tu riñón trabajando con la suficiente agua, tu hígado y tus demás órganos que desintoxican van a trabajar para bajar de peso. Entonces, indirectamente, bajas de peso. Pero es como también como meterle gasolina a un carrito. O sea, podríamos poner como esa analogía. Claro. Si tú le avientas agua, continuamente está en movimiento también tu... Claro, cuerpo, y hay que mantenerlo todos los días, ¿no? Todo deja de funcionar, así que ayuden a la desintoxicación y traten de hacer estos jugos detox porque son una maravilla. Híjole, muchísimas gracias. La verdad, me encantaron estos tips. Yo creo que la gente en casa... Póngale atención, cuide su cuerpo, desintoxíquelo frecuentemente, porque es importante también deshacernos de los químicos que luego tienen los alimentos, ¿no? De los cuales no tenemos injerencia. Sin embargo, podemos tomar el control de nuestro cuerpo, de nuestra vida y decidir comer más sano. Muchísimas gracias, Maribel Yáñez. Y bueno, nos vamos a un corte, pero volvemos muy pronto. Quédense con nosotros, vamos a tener muy buenos tips, muy buen entretenimiento, muy buena música. Esto es Tu Ciudades.